Hola, soy Chimo Cerdá, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia, y en este Polimedia lo que voy a hacer va a ser presentar el shader Principal BSDF con el shader más importante y el más utilizado dentro de Blender, dado que se trata de un Uber shader, un shader que se utiliza con muchísimos parámetros y que precisamente por tener tantísimos parámetros puede abarcar una gran cantidad de opciones físicas. Así que, por tanto, los objetivos son muy sencillos. Vamos a instanciar el nodo Principal BSDF y vamos a configurar algunos de sus parámetros. Eso es básicamente lo que nos planteamos de cara a este Polimedia. Podríamos hablar en la teoría, pero en un caso como este, más que hablar de los parámetros en sí y en vacío, quizá lo más interesante sería instanciarlo desde un primer momento y empezar a trabajar y empezar a verlo en la práctica. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a intentar, así que rápidamente dejamos la teoría y nos vamos a trabajar directamente sobre el entorno. Estamos en un entorno así, hemos creado un objeto por defecto, en este caso he utilizado una esfera muy sencilla y a esa esfera le he creado un material que le denomino material nodo y en el que básicamente he cogido la red por defecto, que es tener este nodo shader Principal BSDF y cuya salida se encuentra mapeada directamente a la entrada surface del material output. ¿De acuerdo? Bien, como vemos vamos a ir viendo cada una de las opciones que tenemos aquí para este material. Tenemos base color, ese es el color de base. El color de base es lo que diríamos el color difuso, es la componente difusa del color que nosotros podemos configurar. Como vemos, la componente difusa, si queremos para el objeto, vamos a hacer un par de cosas. Vamos a hacerlo en Shade Smooth, pero además vamos a añadir un segundo objeto, ¿vale? Que no tiene por qué estar aquí, lo vamos a poner aquí al lado, ¿vale? Y de hecho, este segundo objeto le vamos a mapear el mismo material nodo, y todavía un tercer objeto, Shift A, en este caso le vamos a poner a nuestra famosa mona Susan, ¿vale? Rotada en Z para que la podamos ver. Sí, tenemos esos tres objetos compartirán el mismo material, el material nodo, ¿vale? Y a Susan, para ver también, hacerla un poquito más realista, aparte de hacerle el shading smooth, para verla, le vamos a poner un modificador de tipo Subdivision Surface hasta segunda categoría y así tenemos esos tres objetos para poder ver el material y ver realmente cuál es la influencia del material en sí. También voy a compactar estas herramientas que ahora mismo me molestan más que otra cosa. Y así tenemos estas dos zonas importantes para trabajar. Como veíamos entonces, el color de base es este color difuso en el que existen una zona de sombras, una zona más oscura y más clara en función de dónde tenemos la iluminación, donde tenemos situada la iluminación, ¿de acuerdo? Por otro lado, existe otro color que tenemos justo aquí abajo, es el color de emisión. Ahora mismo este objeto no emite absolutamente nada, pero si nosotros podemos cambiar este color de emisión, si nos damos cuenta, no tiene, ahora lo estoy haciendo blanco completamente, ¿vale? Pero el color de emisión, lo que es curioso es que no tiene zonas sombreadas, porque consideramos que todo el objeto emite como un todo, ¿de acuerdo? Y entonces lo podemos hacer funcionar como un emisor de luz. Ese sería el objeto. Si quitamos la emisión, pues no emite y nos quedamos solamente con la componente difusa, ¿vale? Junto con eso, también tendríamos la posibilidad de trabajar o la posibilidad de encontrarnos con otros controles que tenemos aquí. Fijaros que aquí abajo también tenemos el control de alfa, ¿vale? Este alfa que tenemos aquí es la opacidad del objeto, la posibilidad de que pudiéramos ver a través del objeto. Si yo bajo el alfa, uno esperaría que el objeto dejara pasar a través. Sin embargo, esto no está sucediendo así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no deja pasar a través? Bueno, no deja pasar a través este renderizador en concreto, el renderizador if. Si nosotros cogiéramos ahora Cycles, veríamos, si seleccionamos Cycles e intentamos ver, fijaros cómo sí que está dejando esta alfa, sí que me está afectando a la transparencia del objeto en sí, como podéis apreciar.
pero en el renderizador tipo renderizador if, esta transparencia no se ve, no la podemos apreciar, porque por defecto if no la considera. Para poder apreciar esa transparencia, tenemos que irnos a las propiedades del material, ¿vale? Y en las propiedades del material, en la parte de abajo, veríamos que hay una sección de settings y veremos que tenemos la posibilidad de blend mode, ahora mismo lo tenemos marcado en opaque. Para que nosotros consideráramos ese alfa, necesitamos que esté en algunas que sí que consideren el alfa, por ejemplo, esta condición de aquí de alfa hash. Si nosotros tenemos alfa hash o bien alfa blend, también una de las dos posibilidades tendríamos, ¿vale? Vemos cómo realmente ya este objeto me permite considerar el alfa o considerar la transparencia. O sea que por defecto no lo tendríamos si tenemos en este aquí, pero digamos que lo podemos habilitar. De momento vamos a volverla a dejar en opaque, ya que conocemos eso, ¿vale? También podríamos afectar a la reflexión y la refracción utilizando otro tipo de objetos que tenemos aquí, ¿vale? Otro tipo de parámetros de los que nos encontramos aquí, ¿vale? Por ejemplo, el parámetro metálico que tenemos en este caso, este parámetro metálico me va a hacer a mí que los objetos adquieran esta característica. Fijaros cómo el objeto parece, este material. Voy a coger un color un poquito menos oscuro, un poquito más claro, y así quizá lo veremos mejor, ¿vale? Vemos cómo esta componente metálica me da la posibilidad a mí de hacer un objeto que parece completamente mate, ¿vale? En el que prácticamente no refleja nada, a un objeto que parece completamente metálico. Este control de metálico también podemos jugar con él en combinación con el control que tenemos aquí, que se llama roughness, este control de una especie de pulido de superficie. Entonces, fijaros, aquí tenemos una especie de superficie metálica, pero es que sin embargo la superficie no está pulida. Para pulirla tendríamos que bajar este roughness a 0, ¿vale? Y veríais cómo este material así parece que refleja absolutamente lo que tenemos en el entorno, mientras que vamos a ir cada vez este roughness, vamos creciendo, y entonces hacemos como que el material fuera como más granulado hasta el punto que cuando está así ya pierde su metalicidad. Es decir, que no solamente tenemos que considerar la metalicidad, sino que jugamos en conjunción con eso. Y si bajamos tanto el metálico como el roughness aquí, todavía tenemos la posibilidad de tener esta componente especular, ¿vale? Una componente en el que existe un rebote de las luces que tenemos en el entorno, ¿de acuerdo? O sea que estos tres que aparecen aquí, metallic, especular y roughness, me dan a mí la posibilidad de afectar estos rebotes del entorno y de crearme distintos materiales, más tipo plástico, más tipo metálico, etcétera, etcétera. Finalmente, hay una característica que a mí me gusta mucho, de la cual a mí me gusta mucho hablar, que será del subsurface scattering, y esta es la que me permitiría que la luz no rebotara solamente en la superficie, sino que penetrase un poco en el interior del objeto. En este caso, lo que conseguimos con el subsurface scattering, ¿vale? Le vamos a poner un color de subsurface. En este caso voy a ir hacia colores más rojizos, porque lo que voy a hacer aceptando este subsurface es que la luz penetre un poquito. Fijaros cómo va penetrando un poquito, ¿vale? Voy a quitar esta metalicidad, voy a quitarle un poquito la parte especular, y si os dais cuenta, lo que yo consigo con el subsurface, al ver que la luz se mete dentro, es hacerle bastante orgánico. La sensación que yo tengo al tener la luz así, fijaros sobre todo en esta parte de aquí, en este cubo, cómo se difuminan los bordes, y estos objetos me parecen más orgánicos, recordándome quizá a una pastilla de jabón, ¿vale? Vamos a quitar la parte especular, y esto ahora me parece a mí más una pastilla de jabón, o incluso una vela, o incluso podía simular aquí, si voy eliminando la roughness, voy haciendo la roughness así, a mí me parecería incluso que llego a tener la textura de piel o textura así más biológica, que es lo que se consigue con el subsurface scattering. Bien, pues con esto llegamos al final de este Polymedia, en el que básicamente hemos instanciado el nodo Principal BSDF y hemos configurado algunos de sus parámetros. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por vuestra atención.